La cámara diplomática a bordo de la estación Siri bullía con silenciosa tensión. Sentado en la mesa oval, el embajador Víctor Langley se ajustó los puños, sus dedos apretándose imperceptiblemente sobre la tela envejecida de su traje. Había pasado años elaborando tratados, maniobrando a través de atolladeros políticos, asegurando el lugar de la humanidad en una galaxia que apenas toleraba su existencia. Ahora, con el peso del futuro de la Tierra sobre sus hombros, se enfrentaba a la imponente figura del alto canciller Thor. Ante el ataque del Imperio Galáctico, un coloso reptil envuelto en un negro ceremonial, el aire estaba cargado con el aroma a incienso, una costumbre imperial. Langley resistió el impulso de toser. Era otro sutil recordatorio del lugar de la humanidad, una especie inferior tolerada a placer del Imperio. Los ojos dorados fundidos de Zorak brillaron con diversión. «Pediste permiso para expandir». El canciller murmuró una voz profunda y resonante. «Hablas de paz, coexistencia, pero dime, Langley, ¿por qué los fuertes deberían permitir que los débiles prosperen?» Víctor sostuvo la mirada alienígena sin inmutarse, porque la fuerza por sí sola no construye civilizaciones, la cooperación sí. El labio de Zorak se curvó, revelando hileras de dientes afilados. Una ilusión encantadora. Se giró, señalando a su sida. «Deliberaré con mi consejo». Langley exhaló mientras el canciller salía de la cámara. Su séquito de guardias blindados lo seguía en el momento en que la puerta se selló. Su jefe de seguridad, el comandante Elías Draven, se inclinó. «Ese bastardo nos está jugando». La voz de Draven era baja, controlada, pero con un filo que sugería violencia, apenas contenida. Langley S.E. Froto la scene. Sé que estaba de pie, moviendo los hombros. El peso de la reunión lo oprimía. La estación Siri se había convertido en la última puesto diplomático entre la humanidad y el Imperio. Un hilo frágil que separaba a las dos fuerzas de un conflicto abierto. Las recientes agresiones y escaramuzas del Imperio en la frontera, el aumento de aranceles a las rutas comerciales, apretaban las noticias alrededor del cuello de la Tierra y, sin embargo, Langley se había mantenido firme. El auricular de Draven crepitó. Se puso rígido. «Señor», murmuró. Sus ojos se oscurecieron. «Tenemos un problema». Un obturador recorrió la estación, luego otro. Las luces parpadearon. Langley se retorció. El familiar zumbido de la rejilla de defensa de la estación Seri murió. El silencio se apagó y la alarma gritó. Una transmisión inundó la pantalla principal de Halo de la estación. Atake Zor. Se encontraba en la cubierta de mando de un temible imperial. Su expresión era ilegible. El embajador Langley. Su voz se volvió tranquila y terrible. Esta reunión nunca fue una negociación, fue una ejecución. Antes de que Langley pudiera hablar, los primeros disparos impactaron. La ventana estalló. Fuego y rayos de energía atravesaron el salón de la estación. Explosiones destrozaron los pasillos. El suelo tembló. Bajo ellos, los distantes y apagados murmullos de civiles resonaban en los tranquilos canales. Gritos de pánico, gritos de auxilio. La mente de Langley estalló. La emoción, necesitamos evacuar ahora. Draven ya se estaba moviendo. El escuadrón Alfa asegura al embajador. Las puertas se abrieron de golpe. Los guardias de la estación, con una lluvia de rifles, levantaron las piernas de Langley. Lo pusieron en movimiento mientras la estación se sacudía de nuevo. El gemido metálico de su estructura, al derrumbarse, reverberaba a través de sus huesos. «Comando, aquí». Langley. Gritó en su comunicador. «¿Cuál es nuestro estado?» La respuesta fue un lío de palabras confusas y luego una sola frase aterradora. «Las tropas de choque imperiales han irrumpido en los sectores civiles». Langley se quedó sin aliento. Su equipo diplomático, los niños, las familias, estaban siendo perseguidos. Se giró. En una esquina, chocó contra un joven oficial. La sangre salpicó su uniforme. Las manos del hombre temblaban mientras agarraba su rifle. Los imperiales jadeó. «Están ejecutando civiles. Sin piedad. Los niños, señor». Su voz se quebró. «Los están masacrando». Algo dentro de él se rompió. Langley agarró su brazo. «No podemos luchar contra ellos. Víctor. Te sacamos, les hacemos pagar». Más tarde, Langley apretó los puños. Tenía que luchar, pero Draven tenía razón. Era la voz de la Tierra. Si caía, no habría guerra, solo silencio. Corrieron hacia el hangar de emergencia. Cuerpos esparcidos.
Las familias Hall fueron abatidas a tiros en pleno vuelo. Sus últimos momentos. Congelados por el terror, una muñeca yacía abandonada, cubierta de hollín. El equipo de Draven luchó contra las unidades enemigas. Las balas y el plasma atravesaron la armadura imperial, pero por cada soldado. Fracasaron. Otros ocuparon su lugar. La bahía de evacuación se alzaba ante ellos. Una lanzadera aguardaba. La última esperanza de la humanidad en este cementerio. Entonces, a través del humo, un imponente señor de la guerra imperial dio un paso al frente. General. Su armadura carmesí brillaba con sangre fresca. Su gran espada goteaba con las vidas de los caídos. Sonrió. Pequeño diplomático. Retumbó. Dile a tu gente cómo moriste. Draven se movió antes de que Langley pudiera reaccionar. Su rifle rugió. El General Cargo a través del fuego. Su espada partió una y por la mitad. Langley tropezó con la rampa de la lanzadera mientras el último de sus guardias caía. Draven disparó de nuevo, pero Ford lo empaló en el pecho. Langley gritó. Draven, ahogándose en sangre, agarró el brazo de Forel y sacó el detonador de su cinturón. JDO. Luego apretó el gatillo. La explosión envió la lanzadera de Langley en espiral hacia el vacío. La oscuridad del espacio se lo tragó. La estación Siri había desaparecido. Restos en llamas flotaban en el silencio. Los restos de una atrocidad. Langley se desplomó en su asiento. La respiración era entrecortada. Su gente había muerto. Sus amigos, su equipo, los niños. Su comunicador crepitó. El embajador Langley escuchó una voz desde la tierra. El comando llegó. ¿Qué sucedió? Langley levantó la cabeza. Su voz, una vez templada con diplomacia, ahora cargaba con el peso de la guerra. Nos masacraron. Silencio, entonces las únicas palabras que le quedaban. Quémalos a todos. Víctor Langley se paró ante el Alto Consejo Unido. Su presencia contrastaba marcadamente con la pulida cámara que lo rodeaba. No era el mismo hombre que una vez había hablado con tono mesurado. De paz y diplomacia, su traje ahora negro como un paño matutino soportaba el peso de los muertos, sus manos firmes como el acero se aferraban al podio mientras observaba a los líderes de la humanidad reunidos, presidentes, generales, almirantes, hombres que tenían el destino de la tierra en sus manos, la Cámara del Consejo. Una imponente estructura en el corazón del complejo militar terano, nunca había estado tan silenciosa, las imágenes de la destrucción de las estaciones Seri flotaban en él. Aire, capturadas desde la nave de Langley antes de su escape, la matanza, el fuego, los cuerpos de los niños, el peso de sus miradas no lo disuadió, no estaba aquí para suplicar acción, estaba aquí para declararla, vinieron a exterminarnos, Langley, dijo, su voz tranquila, despojada del polaco de la política que el imperio creía, la humanidad se encogería. Nos arrodillaríamos, suplicaríamos, un murmullo recorrió la cámara, la ira apenas contenida, digo, recordamos ellos, quienes somos, sus dedos se curvaron contra el frío metal del podio. Digo que quememos sus flotas, que levantemos sus colonias y hagamos del nombre Tean lo último que teman. Antes de que sus estrellas se oscurezcan, una figura dio un paso al frente. El general Alistair Canaine, el comandante militar de mayor rango de la Tierra, llevaba el pelo plateado cortado corto, su uniforme impecable, pero sus ojos eran los ojos de un cazador. Había luchado en las guerras silenciosas, las que la humanidad había librado en la sombra solo para sobrevivir en una galaxia que los despreciaba. ¿Quieres guerra? La voz de Caín llevaba el peso de 1000 batallas. Tenemos guerra. Los ejércitos de la Tierra están listos, pero la diplomacia nos hizo débiles. Eras diplomático, Langley. ¿Puedes ser un líder de la guerra? Langley sostuvo su mirada. Mírame. Un lento asentimiento. Luego, Caín se giró, activando una consola oculta en la pared. La cámara se atenuó. Un único holograma. Apareció una flota de guerra oculta a los ojos de la galaxia. La flota negra había sido el mayor secreto de la Tierra. Un proyecto del que se rumoreaba, pero nunca se confirmó. Una flota de naves de guerra construida en silencio, fabricada con tecnología robada de 100 especies alienígenas. La humanidad había aprendido de sus conquistadores, sus tiranos, sus supuestos superiores. Habían diseccionado el imperio. Los Dreadnoughts de Aers aplicaron ingeniería inversa a su armamento y forjaron algo que la galaxia nunca había visto antes. Los acorazados clase Omega eran diferentes a todo lo que había navegado por el vacío. Sus agujeros estaban oscurecidos. Aleaciones inmunes al escaneo estándar. Sus armas eran lanzas de plasma,
cañones de riel y torpedos de gravitón capaces de destrozar lunas. Sus motores no ardían con combustible, sino con la furia de toda una especie. La voz de Kane era sombría. Siempre los necesitaríamos, pero nunca pensamos. Sería ahora. Los labios de Langley se curvaron en algo frío, algo nuevo. Nosotros les llevaríamos la lucha. En cuestión de horas, el Consejo de Guerra se había reunido. Almirantes, estrategas, operativos encubiertos, hombres que habían pasado sus vidas preparándose para una guerra que la Tierra había jurado no comenzar. Ahora, la guerra les había llegado. El primer objetivo fue elegido. El convoy de suministros imperial era una arteria crítica para las flotas del Imperio, que transportaban recursos desde los mundos conquistados a los sistemas centrales imperiales. Estaba fuertemente defendido, pero no contra lo que se avecinaba. Langley observó desde el puente del TNS Revenant, la nave insignia de la Flota Negra, cómo comenzaba la operación. Los imperiales no los vieron venir desde la oscuridad del espacio. Naves de guerra humanas se materializaron como fantasmas vengativos, motores, armas silenciosas, preparadas. No se anunciaron. No exigieron la rendición. Simplemente dispararon la primera descarga de masas. Los cañones de los conductores atravesaron el convoy. La vanguardia Bo atravesó el blindaje como si fueran papel. Explosiones florecieron en el vacío. Los gritos de los capitanes imperiales se perdieron en el vacío. Las naves de ataque teranas avanzaron zigzagueando entre los escombros, lanzando enjambres de misiles que convirtieron las naves de guerra en cáscaras ardientes. La respuesta del Imperio fue lenta y desorganizada. Habían esperado a los piratas contrabandistas, no a una armada de la venganza. La batalla duró 14 minutos. Ni una sola nave imperial sobrevivió. Langley se quedó en la cubierta de mando, observando los restos a la deriva. Sus manos descansaban tras su espalda. Su postura era firme. Cain dejó escapar un suspiro que fue una masacre, murmuró el general Langley, que aún no se había girado. Cruzando la galaxia, el Imperio se tambaleó. Nunca habían temido a la humanidad, no de verdad, habían visto la Tierra como una molestia menor, una especie sin futuro, más allá de la servidumbre o la destrucción, esa ilusión se hizo añicos. Los informes inundaron los canales imperiales. La humanidad había atacado, la humanidad había ganado, la humanidad había declarado la guerra, la respuesta llegó rápidamente, una fuerza de invasión a gran escala descendió sobre Marte. El Imperio, creyendo que era el eslabón más débil de la Tierra, no se dieron cuenta de que estaban entrando en un cementerio. Langley estaba junto al general Cain y al capitán Elias Draven, su sucesor, el comandante Callum Reeb, observando desde una estación distante cómo comenzaba la batalla por Marte. La nave de desembarco del Imperio descendió en perfecta formación. Columnas de soldados inundaron las arenas rojas, sus tropas de choque avanzaron con sus máquinas de guerra. Elevándose sobre el campo de batalla, su apoyo orbital era devastador y el terreno abierto bajo sus pies. Toda la superficie marciana había sido preparada para este momento. La humanidad había pasado décadas fortificando sus colonias exteriores, construyendo baterías de artillería subterráneas, redes de defensa planetaria y campos EMP que convertían el desierto marciano en un campo de batalla. Los cañones de riel y los emplazamientos ocultos bajo formaciones rocosas atravesaban las naves de desembarco imperiales. Los drones de guerra autónomos permanecían silenciosos mientras la muerte emergía de debajo de la arena, abriéndose paso a través de las líneas enemigas. Las poderosas legiones del Imperio, forjadas para conquistar mundos, se encontraron muriendo por miles, con su sangre manchando el planeta rojo. Langley observó en silencio cómo la última nave de guerra imperial, con sus motores averiados, se precipitaba desde el cielo, estrellándose contra las dunas con una fuerza que envió ondas de choque por todo el hemisferio. El silencio se prolongó y entonces se emitió una sola transmisión. La voz de Langley. Se transmitió por toda la galaxia, llegando a la capital imperial. Por cada niño que mataste, dijo. Su voz es tan afilada como el filo de una espada. Quemaremos 10 de tus mundos. La guerra apenas había comenzado. La capital imperial de Velo-Tor ardía. Desde la plataforma de observación del TNS, el revenant Victor Langley observó el lejano resplandor de los fuegos planetarios reflejados contra el negro vacío del espacio. El imperio que una vez despreció a la humanidad, que envió naves de guerra para borrarla de la existencia, comenzaba a fracturarse bajo el peso de su arrogancia. No sentía satisfacción por la destrucción ni alegría por las tormentas de fuego que consumían las ciudades imperiales. Pero tenía un propósito. Los informes llegaban a raudales desde las colonias exteriores del imperio, revueltas, deserciones, caos.
La fachada de invencibilidad del imperio se había destrozado y ahora las grietas. Extendiéndose desde dentro, la humanidad no se había limitado a contraatacar, sino que había atacado los cimientos mismos del gobierno imperial y las consecuencias se desarrollaban en tiempo real. K se acercó a él con los brazos cruzados a la espalda, su uniforme inmaculado. Incluso en medio de la guerra, lo hemos confirmado. Dijo que la coalición Zarian había roto su alianza con el imperio. Han declarado neutralidad. Por ahora, Langley exhaló, la neutralidad es un comienzo. Significa que ya no temen la represalia imperial. También significa que nos están observando. C murmuró, quieren ver si somos la próxima potencia que tendrán que temer. Esa era la verdad tácita tras cada victoria. Cuanto más libraba la humanidad esta guerra, más claro se hacía que ya no eran los perseguidos. La galaxia había visto de lo que eran capaces, e incluso aquellos que una vez se enfrentaron a las especies menores. Ahora se preguntaban si la Tierra se estaba convirtiendo en algo peor que el propio imperio. La puerta del puente se abrió y el comandante Cayum Reeb intervino. Su expresión sombría, señor, ha interceptado una transmisión de alta prioridad del mundo del trono imperial. Langley hizo un gesto para que se reprodujera. La pantalla parpadeó. Rebe sintió una figura familiar. El emperador Verad, este cuarto gobernante del Imperio Galáctico, sentado en su imponente trono de piedra negra y oro. Su compostura regia había desgastado al hombre que una vez comandó el poder de 1000 mundos. Ahora parecía acosado. Sus túnicas, tan prístinas como siempre, no podían ocultar el peso en sus ojos hundidos. Humanos. Ahí comenzó su voz, hueca, con algo cercano a la desesperación. ¿Crees que estás ganando? ¿Crees que tu fuego consumirá mi imperio? Langley permaneció inmóvil mientras. El emperador continuó, estás equivocado. No entiendes lo que has despertado. No conoces las profundidades de nuestro poder. La transmisión cambió, revelando algo que hizo que el aliento de Langley, aún una colonia humana, quemando. Los imperiales habían respondido con guerra biológica. Poblaciones enteras de civiles, no soldados, habían sido aniquiladas en cuestión de días. El virus, diseñado específicamente para la biología humana, era diferente a cualquier arma que la humanidad hubiera encontrado. Se propagó por el aire, por el agua y por contacto. No había cura. La transmisión terminó y el silencio. Siguió el puente. Las manos de Langley se cerraron en puños. ¿Cuántos 3? La voz de Langley era sombría. 8 colonias, millones, señor. Todos se fueron. Por un largo instante no hubo palabras. Su peso se asentó sobre la habitación. La sombría verdad de la guerra se reveló en su forma más fea. El imperio había abandonado toda pretensión de combate militar. Era el exterminio. Si no podían derrotar a la humanidad en el campo de batalla, la borrarían por medios que ninguna flota podría defender. La voz de Kun atravesó el silencio. Entonces quemaremos su trono hasta los cimientos. Langley sostuvo su mirada. No hubo discusión. No hubo debate. La línea se había cruzado. Comenzamos la ofensiva final. Langley ordenó, si el imperio quiere una guerra de extinción, entonces terminémosla al otro lado de las estrellas. Las fuerzas de la humanidad movilizaron a la flota negra. Lanzó con toda su fuerza sus naves de guerra, arrasando territorios imperiales con implacable precisión. Ya no se limitaban a desmantelar líneas de suministro ni a atacar bases avanzadas. Atacaron profundamente el corazón del imperio, estableciendo puestos militares de avanzada, mundos estratégicos y estaciones de mando. La guerra psicológica de Ikal comenzó en Langley. Se aseguró de que todas las transmisiones imperiales fueran interceptadas. Los civiles del imperio, que solo habían oído mentiras sobre la debilidad de la humanidad, ahora veían la verdad. Imágenes de las colonias humanas masacradas se reproducían en bucles interminables, mostradas a mundos imperiales que durante mucho tiempo habían creído que sus gobernantes eran intocables. Las fracturas dentro del imperio se profundizaron. Algunos gobernadores planetarios desertaron, declarándose independientes del gobierno imperial para escapar de la ira de la humanidad. Otros intentaron pedir la paz, pero Langley se negó. No hubo negociación. No hubo piedad. Para ofrecer a las fuerzas de la humanidad su implacable avance, sistema tras sistema, arrasando las defensas del imperio como un reguero de pólvora. El general Caín dirigió personalmente los asaltos terrestres, destruyendo los ejércitos imperiales que una vez se creyeron invencibles. El comandante Reeb comandó los mayores combates ingleses de la flota, destruyendo las últimas defensas exteriores del imperio.
Pero fue el siguiente movimiento de Langley el que traería el punto de ruptura definitivo. El imperio había pasado siglos esclavizando a razas inferiores, utilizándolas como soldados de trabajo o forraje para su expansión. Pero ahora, con las flotas imperiales en llamas y sus líderes luchando, estas especies subyugadas comenzaron a resurgir. Langley contactó con la resistencia Velari, una facción de alienígenas que había pasado generaciones luchando contra la opresión del imperio. No solicitó su alianza, simplemente les dio armas. En cuestión de semanas, se produjeron levantamientos. Estalló a través de las fronteras del imperio. Legiones enteras de soldados imperiales, una vez leales, se volvieron contra sus propios comandantes. Planetas, una vez despojados de sus recursos, se rebelaron. Su gente se alzó en sangrientas revueltas contra las fuerzas que los habían gobernado durante siglos. El imperio no solo estaba perdiendo ante la humanidad, sino que se estaba perdiendo a sí mismo a medida que la guerra llegaba a sus últimos días. Langley se encontraba a bordo del TNS Revenant, observando cómo la última flota de la capital imperial reunía al imperio. Una vez tan confiado en su supremacía, tuvo una última y desesperada resistencia. Riff permaneció a su lado. Saben que se acabó. ¿Por qué luchar? La expresión de Langley permaneció ilegible porque todavía creen que son dioses. La voz de C crepitó por el comunicador. Nuestras fuerzas están en posición. Estamos listos para avanzar hacia el mundo trono. Langley se apartó de la ventana. Su voz, más fría que el vacío, entonces. Terminemos esto. El cielo sobre Beor ardía con la furia de 1000 naves de guerra moribundas. Desde el puente del TNS Revenant, Victor Langley observaba cómo se desarrollaba la batalla final. La última gran flota del Imperio Galáctico se había reunido sobre su mundo trono, desesperada por defender lo que quedaba de su dominio. Sus colosales dreadnoughts, antaño símbolos de un poder inigualable, ahora luchaban contra la propia extinción. Las fuerzas de la humanidad habían llegado como segadores. La flota negra descendía sobre las defensas orbitales de Velotor con una precisión implacable. Las naves de guerra chocaban en una caótica sinfonía de destrucción. Torpedos gravitones desgarraban los cascos enemigos, proyectiles de cañones de riel perforaban el blindaje, escombros inflamables se dispersaban por el vacío como estrellas destrozadas. Las manos de Langley descansaban sobre barandilla mientras estudiaba el mapa de batalla, su mente más aguda que nunca. Ya no era un diplomático. Ya no era el hombre que una vez creyó en la paz. Se había convertido en algo más, el presagio de la venganza de la humanidad, el arquitecto de los últimos días del imperio. A su lado, el comandante Callum Reeve transmitía órdenes. Su voz de espada cortaba el caos. Su flanco izquierdo se estaba derrumbando. El eclipse y los titanes se habían abierto paso. La línea de acorazados en Alkane informaba que el portaaviones enemigo estaba inmovilizado en el agua. Asintió levemente. Entonces, era hora de hundir la espada. Dile a Khan que despliegue las cápsulas de desembarco. Tomaremos la capital. Hoy se dio la orden en todo el campo de batalla. Miles de cápsulas de desembarco cinéticas fueron lanzadas desde una nave de guerra, atravesando la atmósfera del Velotur. Como meteoritos ardientes, el último terreno del imperio, legiones los esperaban abajo. Atrincheradas en las calles de su otrora orgullosa capital, esperando una batalla que sabían que no podían ganar. Langley se apartó de la ventana, buscando su arma. Prepara mi lanzadera, voy a bajar. Allí, Reeb se giró, con los ojos abiertos. Señor, usted no tiene que estar en tierra, esta lucha ya está ganada. Langley enfundó su arma con facilidad, no hasta que veo al emperador muerto. Minutos después, su nave de desembarco descendió al infierno. Flanqueada por la élite Taran, nacidos en la guerra, los soldados más letales que la humanidad jamás había creado. Su armadura estaba marcada por 100 batallas, sus ojos vacíos. Por el peso de la guerra, estos eran hombres que habían luchado desde la primera masacre. En la estación Siri, hombres que no tenían nada más que perder. Las calles de Beor eran una zona de guerra. Los edificios imperiales se derrumbaron bajo el bombardeo orbital. Distritos enteros se convirtieron en escombros mientras los últimos defensores del imperio luchaban en vano para contener el inevitable fuego de plasma que atravesaba el aire lleno de humo. Las máquinas de guerra ardían en las calles y los gritos de los moribundos llenaban los pasillos de la otrora gloriosa ciudad. Langley se movía con letal eficiencia.
Su pistola rugía mientras abatía a los soldados de choque imperiales que se negaban a rendirse. Ya no dudaba. La piedad era un lujo del pasado. Su equipo atravesó las últimas barricadas, abriéndose paso entre los restos destrozados de la guardia personal del emperador. Ascendiendo por los escalones ensangrentados del Palacio Imperial, las grandes puertas se abrieron de golpe. Dentro, el último gobernante del Imperio Galáctico esperaba. El emperador, sentado en su trono de obsidiana, esperaba a esta fuerza. Túnicas manchadas de hollín y sudor. La luz del fuego titiló en su rostro. Iluminando las profundas líneas de agotamiento, el vacío de un hombre que había gobernado un imperio que ahora no era más que una brasa moribunda. Langley dio un paso adelante. Sus botas resonaron en el salón en ruinas detrás de él. Sus soldados tenían sus rifles listos. No habría escape. Los labios del emperador se curvaron en algo que casi se parecía a la diversión. Así es como termina. Murmuró, no con una gloriosa última defensa, ni con desafío, sino con un cuchillo en la garganta de un moribundo. Langley apuntó con su arma al pecho del emperador. Sin discursos, sin últimas palabras, esto se acabó. Verus exhaló, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que has ganado? ¿Sabes lo que has hecho? Te conviertes en nosotros. El dedo de Langley se cernió sobre el gatillo. A esto lo llamas venganza. La voz del emperador se convirtió en un susurro. ¿Crees que la historia te recordará como el libertador de la humanidad? Te temerán más de lo que nunca me temieron. Langley no dudó, apretó el gatillo. El disparo resonó por el gran salón. El último emperador del Imperio Galáctico se desplomó hacia adelante. La sangre se acumulaba bajo el trono que una vez gobernó las estrellas. El silencio, entonces, el rugido de la victoria de la humanidad se elevó por el mundo en llamas. El Imperio Galáctico ya no existía. Langley bajó su arma. El peso de la guerra presionaba sus hombros, pero no vaciló. No hubo alivio en este momento, ninguna celebración. La guerra se había librado, la sangre se había derramado, pero sabía una cosa con absoluta certeza: este no era el final, era el comienzo de algo mucho mayor. La Tierra había sobrevivido. La humanidad había conquistado, y ahora la galaxia nunca olvidaría el nombre de sus nuevos gobernantes, Víctor. Giró lentamente, alejándose de la sala del trono. Su voz fría y definitiva nos llamaron débiles. Él atravesó las puertas en ruinas hacia la ciudad en llamas. Más allá, ahora se arrodillan.